Cordial saludo. El día de hoy hablaremos sobre las características físicas de los SSR. Los autores de esta presentación somos Laura Buitrago, Edgar Dutama, John Ramos, Wilmer Ruiz, Rubén Sánchez y Laura Torres, estudiantes de Ingeniería Electrónica de la UPTC. Este tema pertenece al área de electrónica de potencia. Inicialmente hablaremos sobre la estructura externa de los SSR y algunos de sus tipos de encapsulado. Como podemos observar en pantalla, vemos que la estructura básica de un SSR se compone por un núcleo o bloque de semiconductor y tres pines, los cuales son el cátodo, el ánodo y el gate o compuerta, cuya misión es activar el flujo de corriente a través del material semiconductor. Dicho material se encuentra protegido por una cubierta conocida como encapsulado, cuya misión es protegerle de daños físicos y de la corrosión. A su vez, le permite disipar calor desde su estructura interna, como darle la posibilidad de comunicarse con el exterior a través de los pines ya mencionados. A continuación, mostraré algunos ejemplos de encapsulados que se utilizan para los SSR. Los diferentes tipos de encapsulado pueden clasificarse de diferentes formas, ya sea por su estructura, sus materiales, tamaño, pero en este caso nosotros utilizamos como clasificación la cantidad de potencia que puedan soportar, dividiéndolo en dos grupos. Inicialmente tenemos los de baja potencia, entre los cuales se encuentra el encapsulado tipo TO92, el cual es utilizado típicamente para sistemas de baja señal, y la potencia que puede soportar oscila entre los 24 y 160 vatios. Para el caso del TO202, cuya estructura cuenta con una placa metálica que permite disipar de mayor eficiencia de la temperatura, cuenta con una potencia máxima de 800 vatios. Y ya tenemos la estructura del TO220AA, el cual puede soportar un rango máximo de 1600 vatios. Por otra parte, tenemos los encapsulados que son capaces de soportar medias o altas potencias. En el caso del TO220, que puede soportar un rango medio de potencia, cuenta también con una placa metálica, la cual se puede conectar a un dispositivo disipador, ayudándole a eliminar con mayor facilidad la temperatura excesiva. Este posee un rango de potencia soportada entre los 3750 vatios a los 15 kilovatios. Ya tenemos el caso del TO48, cuyo material no es plástico como los anteriores mencionados, sino metálico, lo cual ayuda a mejorar la disipación de temperatura. Este puede soportar máximo 21 kilovatios. Y como último presentamos el encapsulado tipo TO218, el cual cuenta con una placa metálica para la disipación de calor y es capaz de soportar un rango entre 39 kilovatios a 48 kilovatios. Y estos serían los ejemplos que estamos mostrando para nuestra presentación de encapsulados utilizados en SSR. Bueno, continuando con las características físicas del SSR, su estructura interna. El SSR o rectificador controlado de silicio es un semiconductor de la familia de los tiristores que se comporta como un conmutador casi ideal. El SSR está formado por 4 capas de materiales semiconductores en una estructura que puede ser llamada PNPN. Esta estructura es equivalente a tener dos transistores, uno NPN y otro PNP, conectados en un circuito regenerativo. Bueno, al igual que el diodo rectificador, el SSR puede conducir una corriente de ánodo a cátodo en polarización directa y se comporta virtualmente como un circuito abierto en polarización inversa debido a su alta resistencia en inversa. A diferencia del diodo rectificador, el SSR cuenta con una condición inicial que es que se puede accionar para conducir. Entonces, en su tercera terminal, llamada compuerta o gate de control o de disparo, se genera una señal capaz de producir la conducción del SSR, pudiéndose así controlar la potencia de la carga. Bueno, a partir del circuito equivalente se puede explicar la activación del SSR. En una aplicación común, el ánodo del SSR se mantiene positivo en relación al cátodo. Con la compuerta despolarizada no hay ninguna circulación de ninguna corriente a través de ninguno de los transistores, ni por el NPN ni por el PNP. El PNP no se encuentra polarizado en base y el NPN en corte, por eso pues no hay polarización en base del PNP. Vamos a suponer que se genera una señal capaz de activar el SSR, entonces, bueno, se polariza la juntura base emisor del transistor Q2. Con eso, el transistor NPN entra en conducción polarizando también la base del PNP. Debido a que la base del PNP
es el colector del NPN. El resultado es que fluye una corriente, ahí fluye una corriente del emisor al colector del PNP que va a repolarizar o a reforzar la polarización de base del NPN. Repitiendo este proceso regenerativo, rápidamente los transistores entran en saturación y aunque el estímulo inicial, o sea, el del gate, cede, entonces los dos transistores permanecen en plena conducción. Para desconectar el SCR es preciso reducir la tensión en ánodo cátodo a un valor mínimo para impedir la continuación del proceso de realimentación. A continuación viene la sección de materiales utilizados para la elaboración de SCR. Los semiconductores más usados son el silicio y el germanio para la elaboración de este mismo. Bueno, como ya decíamos, el SCR es un dispositivo semiconductor biestable formado por tres uniones PN y con la disposición PN-PN. Al agregar impurezas al semiconductor, estas pueden formar los dos tipos, tanto el tipo N como el tipo P. El material básico utilizado en la fabricación de este mismo es el silicio tipo N. Este silicio tiene las siguientes ventajas o propiedades. La capacidad de soportar altas temperaturas de unión. Alta conductividad térmica. Menores variaciones con la temperatura. Y menos corrientes de fuga en la unión PN. Las características sobresalientes que debe tener en cuenta el fabricante al diseñar un SCR son el diámetro, el grosor de la olea, su composición, qué tipo, el material base, la forma, el tamaño, su tipo de disipador, ya que un SCR es una pastilla con 4 capas de semiconductores. El material que se puede utilizar para la difusión de P es el aluminio y para la difusión de N es el fósforo. La difusión debe llevarse a cabo a una temperatura adecuada y durante este tiempo se debe proporcionar la concentración correcta, puesto que esto decide las propiedades del dispositivo. Uno de los aspectos más importantes que debemos tener en cuenta es la tecnología en la fabricación, ya que la tensión nominal de un dispositivo puede aumentarse dopando ligeramente las dos capas internas y aumentando su grosor. La capacidad de carga de corriente y tensión nominal de este dispositivo se puede aumentar irradiando silicio con neutrones. Para la clasificación de corriente de este dispositivo podemos aumentar reduciendo la densidad de corriente en esta unión, pero esto nos da como resultado un dispositivo voluminoso y con gran tiempo de encendido. Para las capas de los SCR tenemos 4 capas de materiales tipo P y tipo N. Los SCR tienen una configuración de 3 pines, a diferencia de los de 8 que tienen la misma arquitectura. Entonces, podemos ver 4 capas de material tipo P y tipo N, donde una de las compuertas está conectada al material tipo P, a diferencia del de 8 que solamente tiene 2 compuertas. Si pudiéramos desarmar un SCR, vemos que en realidad es una unión de 2 transistores, un transistor tipo PNP y un NPN. Entonces, en el PNP podemos conectar el ánodo, el gate, y en el NPN podemos conectar el cátodo, uniendo los materiales N y P respectivamente para obtener el SCR. El material tipo P se caracteriza por tener huecos o agujeros o falta de electrones en su arquitectura. A diferencia del semiconductor tipo N, donde tenemos electrones libres. Esto facilita la conducción del material. La unión tipo PN se puede observar de la siguiente forma. Entonces, donde el material P se ven agujeros o falta de electrones, y el material tipo N se ve exceso de electrones. Dependiendo del circuito o el proceso que nosotros queramos realizar, debemos tener muy presente algunas referencias de los elementos que nosotros vamos a usar. En este caso, pues veremos algunas de los SCRs, como por ejemplo tomaremos el 2N509, el cual usa una corriente de 25 amperios con un voltaje de 800 voltios y tiene una sensibilidad en su compuerta de 30 miliamperios. Este también es muy equivalente al NTE 5558, lo cual nos dice que nosotros podríamos usar cualquiera de esos dos tiristores o SCRs para realizar el mismo trabajo. Tomaremos también el 606CD, el cual maneja una corriente de 4 amperios y 400 voltios con una corriente de sensibilidad en su compuerta de 0,2 miliamperios. Como podemos observar, estos dos tiristores tienen referencias muy distintas, pero ambos son fabricados por la misma empresa, la cual es Lidl-Fuse, que tiene una sede aquí en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Podremos también ver el C106B, el cual maneja 4 amperios a 200 voltios con una corriente de
de sensibilidad en su compuerta de 0,2 mA. Este SSR también es muy equivalente al NTE 5455 y es fabricado por la empresa ON Semiconductor, la cual tiene sede en Sopapón, México. También podremos ver el SSR TYN 1225R6, el cual es un SSR relativamente nuevo que maneja corrientes muy altas, las cuales son 25 amperios a 1200 voltios y tiene una sensibilidad en su compuerta de 40 miliamperios. Este reemplazará al TYN 625, al TYN 825, al TYN 1025, entre otros SSRs. Y este es fabricado por la empresa ST Microelectronics, la cual tiene sede en Budapest, Hungría. Hoja de especificaciones tiristor C106CD. Este tiristor opera bajo 4 amperios y un voltaje de bloqueo de 200 a 600 voltios. Es un rectificador controlado de silicio con compuerta sensible, también se conoce como un tiristor de bloqueo inverso. Es un dispositivo PNPN para aplicaciones de alta fiabilidad y alto consumo, como lo es el control de luz, temperatura, velocidad y sistemas de alarma. En la tabla de ratings máximos tenemos las características de operación del tiristor siempre y cuando trabaje en temperaturas inferiores a los 25 grados centígrados, ya que bajo esta temperatura el fabricante garantiza la operación del tiristor en la tabla que vemos a la derecha. En esta tabla se condensan datos como lo es el voltaje DRM, el cual nos indica el voltaje máximo permitido en todo el dispositivo, bajo las corrientes de fuga IDMR e IRRM. También se observa la corriente ITRMS, que es la corriente eficaz que se permite en todo el dispositivo, dependiendo de la temperatura de aguante del tipo de empaque, que en este caso es un TO255AA. Una corriente ITAB, que es la corriente promedio en directo para las condiciones de temperatura, que en este caso son 80 grados centígrados. Una corriente ITSM, que es la corriente máxima que puede soportar el tiristor en condiciones de pulso en un tiempo determinado de operación. En este caso sería medio ciclo para una onda seno a 60 Hz. Y al cuadrado T, que es el valor de la definición del fusible. Acá se expresa la capacidad que tiene el tiristor de soportar el exceso de corrientes durante un tiempo inferior a medio ciclo, en este caso son 8.3 milisegundos. Se define la potencia GM, que es la potencia máxima disipada entre la unión de la compuerta y el cátodo cuando se aplica una señal de disparo no continua, o sea un pulso. La potencia GAB, que es el valor promedio de la potencia disipada en la unión de la compuerta. Si se supera esta potencia, el dispositivo puede dañarse. La corriente IGM, que es la corriente pico máxima permitida a través de la compuerta y del cátodo, definida en un pulso de 1 microsegundo. TJ es el margen de temperatura que soporta la unión sin causar daños internos en el tiristor, y la temperatura STG, que es el margen de temperatura de manipulación y almacenamiento. IGM es la corriente pico máxima permitida a través de la compuerta del cátodo, que está definida en este caso en un pulso menor o igual a 1 microsegundo. Las características eléctricas IDRM e IRRM, que son corrientes máximas de fuga. La primera se define como la corriente directa del tiristor en estado de bloqueo y la segunda como la corriente máxima inversa en estado de bloqueo inverso. El voltaje BTM, que es el voltaje en el dispositivo mientras está encendido. La corriente IGT, que es la corriente de disparo de la compuerta, es la corriente que se aplica entre la compuerta y el cátodo para encender el dispositivo. Voltaje BGT, voltaje de disparo de la compuerta, es el voltaje que pasa por la compuerta y el cátodo para alcanzar la corriente IGT y activar el dispositivo. Voltaje BGD, voltaje de no disparo de la compuerta, siendo el voltaje máximo que se aplica en la compuerta y el cátodo sin causar un encendido indeseado. Se especifica en el peor de los casos para una temperatura máxima de unión. Corriente IL, que es la corriente de enganche, que es el nivel de corriente que circula por el ánodo y el cátodo para mantener el dispositivo en conducción después de eliminar la corriente de compuerta. Corriente IH, que es la corriente de retención, es la corriente que circula por el ánodo y el cátodo, bajo el cual el dispositivo se apaga sin corriente de compuerta. En las características dinámicas tenemos la derivada del voltaje respecto al tiempo, que es la tasa crítica del aumento del voltaje. Por último, la curva característica nos dice que cuando la tensión entre el ánodo y el cátodo es cero, también no es la corriente del ánodo. Vemos en el primer cuadrante el tiristor es conductor. Cuando no se alcanza el voltaje de bloqueo del tiristor, este no se dispara. Cuando se alcanza el voltaje de bloqueo, la corriente del ánodo aumenta y disminuye el voltaje entre el ánodo y cátodo, lo que nos permite afirmar que el diodo está polarizado en directo. Si se dispara el tiristor antes de llegar al voltaje de bloqueo, se debe aumentar la corriente de compuerta para así modificar el voltaje de conducción y polarizarlo directamente. Cuando se polariza inversamente, la corriente de fuga es débil, hasta llegar al punto de voltaje máximo inversa, en donde se provoca la ruptura del tiristor